Bueno, entonces seguimos en esta ya cuarta parte y retomamos la importancia de la duda. O sea, no se le puede inyectar a los estudiantes conocimientos sin analizarlos, sin discutirlos, sin contrastarlos. Por eso incurre en lo que Paulo Freire llama la concepción bancaria de la educación. O sea, la educación como bancaria en el sentido de banco, del banco clásico, que uno ahí pone dinero. Entonces, en la educación bancaria, en vez de poner dinero, uno pone conocimiento en la cabeza de los demás. O sea, como una especie de programación de que esto es así, porque sí, porque sí, porque sí. Entonces, pues, de alguna manera, hablando con un profesor a los años, muy competente y criminólogo, trabaja en la facultad, llegamos a la conclusión de que, digamos, sin darnos cuenta, tanto él como yo, que él trabaja un poco en la misma, digamos, con el mismo hilo mío de hacerlos dudar, de hacerlo utilizar la cabeza, de pensar, de hacerlos comprender. Llegamos a la conclusión que más que conocimiento, uno termina transmitiendo o enseñando el método para solucionar los problemas jurídicos. O sea, método como serie de pasos para llegar a la solución de un problema o al entendimiento de un problema de tipo jurídico. Y en el fondo es eso en el fondo fue lo que quedamos ahí en conclusión. Que más que conocimiento, uno, como dijo la muchacha aquella, ese profesor me enseñó a pensar, uno lo que hace es eso, el ser crítico con el ánimo de que ellos no asuman la primera respuesta, lo primero que le dicen como válido, sino que cuestionen todo lo que leen, todo lo que ven, no, tampoco todo, bueno, en términos generales, lo que tienen por delante y cuestionen las enseñanzas, y algunas estarán bien, otras estarán mal, y porque en derecho, tanto en otras áreas se mantienen dogmas, como dogmas de fe que no se pueden evitar. En medicina, por ejemplo, por años y años, las ciencias son los científicos, pues decían que en los jugos gástricos no podían vivir las bacterias. Y entonces cuando dos australianos dijeron que muchas de las úlceras gástricas o duodenales se debían a una bacteria, pues se reían de ellos. Hasta que por fin estos australianos pues tuvieron que ellos mismos inocularse la bacteria para que los científicos se dieran cuenta que era verdad. Y con eso le salvaron la vida a mucha gente y la felicidad, incluido yo, que vivía de úlcera en úlcera, de dolor en dolor, y estos australianos descubrieron la bacteria contra todo pronóstico, contra toda creencia, y al final terminaron con el Premio Nobel de Medicina. Bueno, entonces, en los estudiantes acostumbrados a estudiar de esa manera mecánica y repetitiva, ellos dejan las horas de estudio para el día antes del examen, 2 días antes del examen, 3 días antes del examen, porque ellos ven los exámenes como un monstruo que tienen por delante y que no vale la pena estudiar un mes antes, 2 meses antes, porque se les olvida, porque es una memorización sin comprensión, es una memorización mecánica. Entonces la única manera de memorizar y que esa memorización quede de por vida, o casi de por vida, después cuando uno llega a cierta edad se le empiezan a olvidar las cosas también, es comprendiendo. Pero cuando se está joven es muy fácil comprender. Entonces, para el estudiante normal, el estudio viene el día antes del examen, 2 días antes del examen, 1 semana antes del examen, así de manera muy mecánica. Y esto, hay un filósofo español, Ortega y Gasset, que él, del siglo pasado, tiene varios artículos, él trata mucho, él fue el que escribió el libro La rebelión de las masas. Esa es su obra más famosa, pero tiene muchísimos. Ortega y Gasset es un autor muy prolífico. Y la frase de él más famosa es: yo soy yo y mis circunstancias. O sea, yo soy yo y todo lo que estaba a mi lado, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces él tuvo una época que estuvo en Argentina, él se dedicó mucho al tema de la pedagogía. Entonces él dice, bueno, pero él analiza el problema, ¿por qué los estudiantes no quieren estudiar? Y entonces en uno de esos escritos que él hace, que son bastante cortos pero muy hermosos,
Entonces él dice, el estudiante no estudia porque no necesita estudiar, ¿no? Entonces el estudiante respira porque necesita respirar, el estudiante come porque necesita comer, el estudiante camina porque necesita moverse, pero el estudiante no estudia porque necesita estudiar. Entonces él habla un poco de el tema del problema del estudiante. Y por otro lado, ahí coincide, digamos, con la concepción crítica de la educación, que él en una de esas, él dice, pues más que estudiar la ciencia, lo que hay que enseñar es la necesidad de la ciencia. O sea, más que explicarle lo que es el derecho, explicarle la necesidad del derecho. Más que explicarle lo que es la medicina, explicarles la necesidad de la medicina. Entonces, si empezamos así, invirtiendo los factores, podremos lograr que los estudiantes tengan más interés en la materia que se está impartiendo. Él tiene una frase muy bella que dice, ante la pasividad de los estudiantes, él se da cuenta que los estudiantes universitarios son sumamente pasivos. Entonces él dice en uno de sus textos, que son muy cortos, muy bellos, están todos en internet prácticamente, dice, yo me limito a tirar piedrecitas en estanques inmóviles. O sea, como que si hay una laguna de agua que está inmóvil, así que uno tira una piedrita y la onda se expande toda. Entonces, eso es lo que él dice que termina haciendo. Yo me limito a tirar piedrecitas en estanques inmóviles, o sea, incitándolos a pensar. Entonces, el mejor, digamos, a lo mejor otro mejor método, pero entre la pasividad del profesor que da clases mecánicamente para que el alumno repita mecánicamente al sistema del papagayo o del loro, está la enseñanza crítica que lleva a pensar. Bueno, entonces pasemos a otro punto, el de los exámenes, la evaluación. Ay, Dios mío, ese es un tema álgido. Hay un autor americano, no me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo del libro ya, pero que empezaba con una frase muy hermosa que decía, si no fuera por la evaluación, la educación sería la profesión ideal. Y efectivamente, evaluar es algo sumamente complejo, sumamente difícil. Yo la evaluación le daba una doble utilidad. Digamos, empezaba el curso, al cuarto o quinto día, cuando ya estaban todos los estudiantes completos, entonces en ese momento yo llegaba y yo, bueno, tenemos un examen hoy, se quedan todos así, ¿un examen hoy? Digo sí, y le digo, mira, este es un examen no de conocimiento, sino que este es un examen de casos prácticos, y que son aquellos casos prácticos que ustedes van a estar en capacidad de resolver después de haber visto esta materia. O sea, al final del curso, estas son las preguntas, el tipo de preguntas que ustedes están, o sea, deberían estar en capacidad de resolver. Este no es un examen para evaluarlos, este no es un examen de castigo, de nota, de nada, sino simplemente para que ustedes vean el tipo de preguntas que ustedes pueden resolver una vez que vean el curso. Y como siempre hay mucha desconfianza a los estudiantes, yo les decía, bueno, el examen yo se los dejo, tienen media hora, 40 minutos para resolverlo, voy al café, me tomo un café, vuelvo en 40 minutos, le doy la respuesta y no tienen que darme, ustedes se lo quedan. O sea, no hay, claro que yo se los arranco y los pongo ahí y los cualifico, no, simplemente ustedes se los quedan. Entonces ahí les hacía preguntas como por ejemplo, estos son algunos ejemplos. El circo Rodin tiene un tigre entre sus animales. Una noche el encargado de los animales ajusta mal la puerta de la jaula y el tigre se escapa, agrediendo ferozmente a las personas que estaban cerca. ¿Pueden las víctimas demandar indistintamente la reparación de los daños al circo o al encargado de los animales? Otra pregunta. Pedro Ramírez dio su carro en préstamo a José por 3 días, por consideraciones de amistad y porque éste necesitaba el carro. Coche, le dicen en España. José Naranjo, el segundo día, fue atracado por 2 ladrones en plena vía pública y despojado del vehículo. El vehículo nunca obligación. Pregunta, ¿tiene José Naranjo la obligación de pagarle a Pedro el valor del vehículo? Otra pregunta. Auxiliador Espejo le da en préstamo a Teresa Esteves una licuadora
advirtiéndole que la misma tiene un valor de 60.000 bolívares, una vecina a la otra. La licuadora, al ser usada por Teresa, se destruye por un mal suministro de la compañía de energía eléctrica. Tiene Teresa la obligación de pagarle al auxiliador el valor de la licuadora. Entonces, este era un examen que yo le hacía básicamente con 20 preguntas para que ellos tuvieran una idea de, o sea, no era un examen, era un cuestionario. Decía, bueno, este es el tipo de preguntas que ustedes al final del curso tienen que resolver. Incluso yo las puse en una página que está en la universidad web del profesor Ulavé, se las voy a poner abajo también para que la vean. Ahí donde les explicaba los exámenes, toda la problemática de los exámenes. Y eso ayuda mucho. O sea, el decirles, mira, ustedes con esta materia, cuando terminen el curso, este es el tipo de preguntas que ustedes deberían estar en capacidad de resolver. Entonces, ese es el examen como método, es un examen, una evaluación, un cuestionario como método para explicar el contenido de la materia. Después venía el examen como método para medir el conocimiento, o sea, el examen clásico. Aquí están una hoja de papel, tantas preguntas, ustedes contestan, el profesor evalúa, tienen 10, 15, 20, 1, 0, 15, 18, qué sé yo. Entonces aquí ya se vuelve traumática la cosa. De mi experiencia como profesor evaluando exámenes, como esto es un poquito largo, vamos a cortar aquí y seguimos en el próximo corte. Bueno, seguimos aquí con el tema de los exámenes. Los exámenes, como les dije, como dijo el autor americano, si no fuera por la educación, por la evaluación, la educación sería la profesión ideal. Entonces, con el tiempo, el estudiante ve el examen como un acto de agresión del profesor hacia él, muchas veces, y siente que está siendo tratado injustamente. Y para uno, pues realmente no es fácil hacer un examen, preparar un examen, y tampoco entender a los estudiantes. Sin embargo, es más traumático para ellos que para uno al final, las evaluaciones. Yo hacía básicamente 7 preguntas y conteste sí o no y por qué. Me podían contestar en una línea, 2 líneas, 3 líneas. Un examen que se podía resolver en 30 minutos. Yo les daba la hoja completa para que ellos leyeran el examen con calma y después de leerlo revisaran las preguntas y todo fuera de la mejor manera posible. Entonces empezamos con la fecha del examen. Con la fecha del examen, en la facultad donde yo trabajaba, los estudiantes fijaban la fecha de los exámenes, los profesores fijaban la fecha de los exámenes. Y un día yo dije, pero pues, ¿por qué yo tengo que fijar la fecha de los exámenes? ¿Por qué no la pueden fijar ellos? A la final, los que van a ser evaluados son ellos, soy yo. Yo el examen lo tengo listo ya. Sobre todo con los años que uno desarrolla un banco de preguntas por aquí, cambia esta, cambia aquella, y si hay algo nuevo lo coloca. Entonces para uno es muy fácil hacer un examen, pero para ellos es traumático. Entonces yo me dije, yo no fijo más la fecha de los exámenes. Entonces llegué un día a clase y le decía, mañana vamos a fijar la fecha de los exámenes. Entonces traten de venir todos ustedes y avisen a los que no vinieron para ponernos de acuerdo en la fecha del examen. Cuando faltaban 10, 15 minutos para terminar la clase, yo les decía, bueno, vamos a fijar la fecha del examen, pero yo no voy a participar en la fijación de la fecha del examen. Yo ahorita me voy, ustedes se quedan. Y ustedes deciden, aquí democráticamente, por mayoría, cuándo es la fecha del examen. Y mañana, cuando nos veamos otra vez, entonces me dicen, profesor, la fecha del examen está al día. Y así es, toda la vida terminé haciendo así, que les daba a ellos la oportunidad de fijar la fecha del examen, con la condición de que como ellos la fijaban, después por favor no vinieran que nos sentimos mal, que tenemos otro examen, que hay un juego de fútbol, que está el mundial, que no esto, que lo otro. No, ellos fijaban los exámenes ellos mismos. Y de verdad que me parecía pues muy bien, porque
a la final yo les decía, bueno, es que yo no presento el examen, son ustedes los que tienen que presentar el examen. O sea, los que tienen que ser evaluados son ustedes, no yo. Eso les gustaba mucho a ellos. Otra técnica que utilizaba es que, digamos, 2 semanas antes del examen oficial, si yo fijaba el examen para el 15 de julio, entonces yo el 1 de julio me aparecía con un examen. Y le decían, por favor, guarden todo. Y les decía, vamos a imaginarnos que el examen es hoy. Entonces yo he escogido 7, 8 preguntas, como un examen normal de un año anterior. Y les decía, vamos a imaginarnos que el examen es hoy. Se asustaban todos porque pensaban que yo lo iba a calificar. Dice, tranquilícense. Este es un examen de un año anterior con lo que ustedes ya han visto en clase. Entonces vamos a ver qué tal saldrían ustedes si el examen fuera hoy. Entonces yo les doy el examen, tienen 30 minutos, 40 minutos para responderlo. Cuando yo vuelva, les doy la respuesta, ustedes mismos se evalúan y se quedan con la nota internamente. No tienen que decírmela a mí, ni devolverme el examen, ni dárselo al compañero, nada. Es una cuestión de que asuman qué bien o qué tan mal están ustedes. Eso también ayuda mucho. Cuando el estudiante sabe el tipo de examen que tiene por delante y en las condiciones que está 15 días o 3 semanas antes, ayuda mucho a ganar confianza o a ponerse las pilas más, como decimos aquí, a ser más preocupado por la materia. Otra cosa, había muchas veces, yo hacía un examen y veía una pregunta que la veía como muy fácil. Entonces decía, bueno, vamos a dejárselas ahí y que todo el mundo la conteste bien. Y a veces decía, esta pregunta está como muy difícil. Yo leía la pregunta y la veía muy difícil. Bueno, vamos a dejarla para ver quiénes son realmente los más competentes. Entonces, ¿qué pasaba? Que la pregunta que yo consideraba difícil, todo el mundo la contestaba bien. Y la que yo consideraba fácil, muy poquito la contestaba bien. Ahí nunca entendí el porqué de eso. Y es que hay mucha subjetividad en la parte evaluativa. Entonces, no se puede evaluar milimétricamente el conocimiento de los alumnos. Además que si, por ejemplo, el día antes se le murió un tío, se le murió el papá, se enfermaron, la semana anterior tuvieron lechina, están en un resfriado, tuvieron un problema emocional, se pelearon con la pareja, tantas cosas que influyen. Las mujeres tienen la menstruación ese día, entonces algunas andan de mal genio, y tantas cosas que influyen en el ánimo de la persona que presenta un examen que no hay un método científico al 100% que diga este alumno tiene 15.8, tiene 16.7, eso nunca creo que se pueda lograr. Cuando llegaba el día del examen formal, durante los 10 primeros minutos, el examen yo tenía más o menos 1 hora y media de tiempo. Bueno, realmente cuando tenía 2 horas de clase seguidas hacía los exámenes, con 2 horas de clase seguidas. Entonces, aquí tienen tiempo de regalo, o sea, tienen tiempo de sobra para contestar el examen. Entonces, los 10, 15 primeras preguntas, los 10, 15 primeros minutos no contesten nada. Lean el examen 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lo que no entiendan me lo preguntan, dentro de los 15 minutos, después ya no hay más preguntas. Y traten de entender las preguntas. Y preguntas que no entiendan, levantan la mano y yo se las explico, alguna duda, algo. Esa es la primera condición que les ponía. Después les daba un examen diseñado para media hora, les daba la hora completa. Y si yo veía que estaban muy complicados, unos 15 minuticos más. Y les decía, por favor, antes de entregar el examen, léanlo con calma por lo menos 2 veces. ¿Por qué? Porque la mente es mucho más rápido que la mano escribiendo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere decir, yo no estoy de acuerdo, uno piensa, yo no estoy de acuerdo, pero uno escribe, yo estoy de acuerdo, me trago el no. Eso pasa mucho con los estudiantes, sobre todo cuando escriben a toda velocidad. Entonces, la mente siempre hace más rápido que la escritura manual. Entonces, ellos pueden cometer errores que de haber releído el examen se hubieran dado cuenta y lo hubieran corregido y no le cambia el significado a la respuesta que ellos tenían mentalmente y salen bien. Pero si ellos no leen en los exámenes, no releen los exámenes antes de entregarlos, hay siempre un riesgo de que ellos puedan perder 2, 3, 4 puntos simplemente por no leer el examen.
Y lo otro, en el día del examen, yo les decía, ok, el examen aquí a las 8:30, empezamos a las 8, a las 9:30 estamos listos con todo. Ok, pero no se vayan, ¿no? Cuando el último entregue el examen, yo voy, me tomo un café, descanso de ustedes, que siempre es estresante estar aquí con un policía vigilando a los estudiantes, y vuelvo en 15 minutos y les resuelvo el examen delante de ustedes. Y ustedes ya hoy mismo, el día del examen, más o menos saben qué nota tienen. Eso sí, yo resuelvo el examen, pero por favor no empiecen después a preguntarme, mira, profesor, que yo contesté tal cosa, ¿será que eso vale? No. Yo le doy la respuesta y ya está ahí. Lo más que podía aceptar era que, profesor, pero yo pienso que la respuesta no es esta, sino que está la otra, que pasó más de una vez. Y yo le decía, no, eso no es así, por esto y por esto. Y más de una vez yo estaba equivocado. Y entonces ellos tenían la respuesta acertada. O más de una vez también había la posibilidad de que la pregunta que yo hacía tuviera dos soluciones, y las dos soluciones válidas. Entonces ellos me la hacían ver. Entonces así pasaba. Entonces yo al cafetín, 15 minuticos, volvía, y les daba la respuesta una por una. Primera pregunta la leía, la respondía, segunda pregunta la respondía, tercera pregunta la respondía, séptima pregunta la leía, la respondía y listo. Bueno, ya nos fuimos. Normalmente no había mayores quejas, a veces me sugerían una respuesta alterna, a veces tenían razón, a veces no, pero eso los dejaba muy contentos a ellos, porque ellos ya, al saber, como ya tenían la memoria fresca de lo que habían escrito, al yo darles las respuestas, ya ellos más o menos sabían, profesor, salí muy mal, profesor, salí muy bien. Entonces, 95% coincidían las dos apreciaciones. De los profesores de la facultad, cuando yo estudiaba, pues, habían como dos tipos de profesores. En ninguno había muy poquitos, acaso uno o dos de los 30 profesores que pude haber tenido, había una comunicación con el alumno. Pero básicamente los profesores de Derecho, y en España es igual, los profesores de Derecho como que van hacia la carrera docente porque después aspiran a ser diputados, a ser senadores, a ser embajadores, a ser magistrados. O sea, hay una naturalidad en que el profesor universitario vaya a un cargo público, de alcalde, gobernador, ministro, presidente de la República, que hace que la facultad se llene de oradores. Entonces son profesores que a veces muy buenos, otros muy malos, pero que si el partido de ellos ganaba las elecciones, entonces la facultad perdía recursos muy valiosos. Y a veces los alumnos ganaban porque eran profesores que no eran tan valiosos. Pero la mayoría, a decir verdad, eran muy valiosos. Esos son los graves problemas que tenía la facultad. La Facultad de Derecho, uno no se imagina a un profesor de farmacia o de humanidades optando a ser gobernador o a ministro o a cualquier otro cargo. Una vez, esta es una experiencia muy particular, me llamaron de otra facultad que tenían un curso, no me acuerdo mucho, multidisciplinario, pero yo tenía que ir 2 días a explicarles dos conceptos. El primer día el concepto de derecho y el segundo día el concepto de justicia. Y normalmente eran muy pocos alumnos, 4, 5, 6, 7 alumnos, y todos los años yo iba y les explicaba a esos 3, 4, 5 alumnos el concepto de derecho y el concepto de justicia. Se lo hacía de una manera muy sencillita. Y cuando yo llegaba, me conseguía que los estudiantes solían llegar con mucho retraso. Y a pesar de que eran 5 o 6, se sentaba uno por allá, el otro por allá, cada uno kilómetros de distancia. Entonces me costaba mucho y ellos pretendían que yo de pie les explicara los dos conceptos. Entonces decía, mira, yo no vine aquí a darles una clase tradicional, yo vine a conversar con ustedes. Así que por favor, acérquense todos, vamos a hacer un círculo aquí, una mesita, nos sentamos los 5 o los 6 y conversamos el tema. Eso me costaba, ¿no? Me costaba porque están esperando que yo de pie, y ellos allá como querían a lo mejor no atenderme a mí porque no les interesaba eso, porque no era el área de ellos.
pero entonces yo los obligaba. Y la cosa más o menos andaba bien. La última vez que di clase allá, me llama el profesor y me dice: Mauricio, mañana y pasado son las horas tuyas, que explica el concepto de derecho y el de justicia, pero solamente hay 2 alumnos. Es en el salón tal, en el sótano, el edificio, y patatín y patatán. Entonces, bueno, me acerco yo el primer día, llego, los alumnos me ven, me identifican: usted es el profesor de derecho, así como no. Entonces pasen, entonces cojo 3 mesitas, las acomodo, les explico ahí un poco el concepto de derecho, nos vemos mañana, les explico un poco también el concepto de justicia. Y ya, cuando ya entra en confianza, me dice: profesor, ¿y usted siempre da las clases así? Y yo: así como, así que se sienta con uno a dar la clase. Y digo yo: ¿y cómo tiene que ser? No, es que aquí usted tiene que pararse allá y nosotros tenemos que estar sentados acá. Y yo les digo: pero si somos 3, ¿qué hago yo parado allá y ustedes sentados aquí? Si podemos conversar aquí cercanamente. Profesor, es que aquí nosotros nunca hemos tenido un profesor así como usted. Entonces yo me quedé así: bueno, sí. Tienen 2, 3 alumnos o 5 alumnos, 6 alumnos en un salón de 80 sillas y 2 se sientan por allá, los otros se sientan por allá. No hay, digamos, esa cercanía profesor-alumno. Y realmente, pues, el profesor se sienta detrás, se da la clase normalmente. Bueno, hay veces donde el profesor necesita estar de pie. Por ejemplo, me imagino yo que un profesor de matemáticas que tiene una pizarra y tiene que explicar una ecuación de esas que uno ve en las películas, que empiezan aquí, van 3 metros para allá y vuelve para acá y sigue para allá. Y está bien, pero en algo esto tan sencillo como son los conceptos jurídicos, pues no hace falta mayor recurso que un poquito de entendimiento. Bueno, entonces ya vamos para la última parte. Esto lo quise grabar aquí en plena pandemia. Ahorita estamos en el mes de enero, hoy es 26 de enero del 2021. Uno pensaba que la pandemia que empezó el año pasado, marzo, abril, iba a durar poco, pero como que cada día empeora. Y pues había una necesidad mía de cerrar este ciclo de mi experiencia educativa y compartirla con todos aquellos que de alguna manera pues sienten que hay una afinidad en la educación. Yo creo que hay dos modelos básicos de educación: el modelo convencional, tradicional, o el sistema bancario de la educación que habla Paulo Freire, y el modelo crítico, un modelo racional, digamos, más intelectual, que hace que la persona lleve a los estudiantes a pensar. La bibliografía se las he escrito también abajo aquí en YouTube. Ya le dije que hay una página que tengo en la Universidad de los Andes, que escribí ya hace algunos 20 años. Todavía se pueden conseguir bastantes cosas ahí sobre los modelos de exámenes, los tipos de exámenes. El primer capítulo de mi libro, creo que está ahí, de obligaciones, etc. De autores en materia educativa, yo diría que hay 3 que son fundamentales. El libro Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, lo consigue en cualquier parte. Un libro de una autora americana que se llama Bell Hooks, está en inglés, no sé si ha sido traducido. El título traducido sería Enseñar para transgredir. Y el libro que tal vez sea de los más importantes, también se los coloco abajo, está en inglés, no sé si ha sido traducido, que dice qué es lo que hacen los mejores profesores en la universidad. Pero si hay un texto que resume todo el problema de la enseñanza en muy pocas palabras, es el de Khalil Gibran en su libro El Profeta. El libro de Khalil Gibran, El Profeta,
que uno va a las librerías y entonces lo clasifican como religión, en otro como esotérico, en otro como filosofía, en otro como literatura para adolescentes. Si uno lo lee con calma, lo lee con detenimiento, es un libro muy interesante, muy profundo, donde hay un conocimiento de la persona, del autor, que trasciende todo, pero que uno a primera vista no logra entenderlo, porque está en cápsulas muy pequeñas, y por el tipo de estructura del libro, que es digamos, viene del pensamiento árabe, él era libanés, aunque el libro originalmente lo escribió en inglés, pero vivió un tiempo en el Líbano, nació en el Líbano, se fue a Estados Unidos, volvió al Líbano, se fue a Estados Unidos, y el libro lo escribió en inglés. Entonces es una especie de filosofía moral, es muy parecido, digamos, de alguna manera, a la obra de Séneca, Cartas Morales a Lucilio, que digamos, que es una filosofía moral también. Entonces, cuando él habla de la enseñanza, les voy a leer textualmente lo del profeta, es corto, resume todo, o sea, todo el problema de la enseñanza está resumido en estas 20 líneas que están aquí. Entonces dijo un maestro, háblanos de la enseñanza. Y el profeta le contestó, nadie puede revelarles nada que no se encuentre ya a medio despertar en el alba del conocimiento que ustedes poseen. El profesor que camina a la sombra del templo, acompañado por sus discípulos, no brinda tanto de su sabiduría, o sea, no da tanto de sus conocimientos, como de su fe y de su capacidad de amar. Si él es en verdad sabio, no los va a llevar a la casa del saber, sino que los llevará a la puerta del entendimiento. O sea, si es en verdad competente, no los lleva a los conocimientos, a la materia en sí, sino a la puerta del entendimiento, o sea, a pensar, a dudar, a todo eso. El astrónomo les puede hablar de su comprensión del espacio, pero no les puede dar su comprensión. El músico les puede hablar del ritmo que se consigue por doquier, pero no les puede dar el oído que capta el ritmo ni la voz que le da eco. Y el que es conocedor de la ciencia de los números puede hablarles de los ámbitos del peso y la medida, pero no los puede llevar hasta allá. Pues la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. Y así como cada uno de ustedes se encuentra solo ante Dios, de la misma manera cada uno de ustedes debe estar solo en el conocimiento de Dios y en el entendimiento de la tierra. Entonces, ahí está resumida, digamos, la educación socrática, o sea, el eje, la esencia misma de la educación, cuando dice que el profesor no da tanto de su sabiduría, sino de su fe y de su capacidad de amar. Y que si en verdad sabio, no los lleva a los conocimientos, sino que los lleva a que ustedes mismos, los estudiantes, a que los estudiantes mismos sean quienes se descubran a sí mismos, quienes lleguen ellos. O sea, uno les da, lo que les dije antes, les da el método para llegar a los conocimientos. O sea, una cosa es darles los conocimientos, que no los van a entender por lo normal, y otra cosa es darles el método para llegarles a los conocimientos. Y eso es lo que hace Khalil Gibran, libanés del siglo pasado, yo creo que nació incluso el siglo antepasado, pero bueno, por ahí, eso lo escribió a principios del siglo pasado, es de la esencia de la educación. Otra actividad que hacía a final de año, esta es una actividad que no tenía nada que ver con la materia, pero me parecía muy interesante, que ya cuando terminábamos digamos, el tiempo de la materia, les hacía una oferta, que les parecía yo una mantequilla a los estudiantes. Les decía, mire, yo les voy a poner 3 puntos más sobre el último examen a todos aquellos que resuman en 20 líneas por escrito lo que han hecho con su vida y lo que piensan hacer con su vida. Y venimos el día X, el 8 de marzo, a las 8 de la mañana, y cada quien se va a parar aquí delante de todos sus compañeros y va a leer las 20 líneas de lo que ha hecho con su vida y lo que piensa hacer con su vida. Entonces les parecía eso como muy fácil, pero de verdad, profesor, usted nos va a regalar 3 puntos así nomás. Digo, sí, yo se los regalo, no hay ningún problema. Y se iban felices. No sabían para dónde iban, ¿no? Entonces llegaba el día del
que ellos tenían que leer delante de todos sus compañeros las 20 líneas sobre lo que habían hecho con su vida y lo que pensaban hacer con su vida. Y decía, ay, profesor, usted nos engañó. Ay, 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 nos ha tenido con la cabeza patas para arriba desde hace 15 días para acá que nos ofreció los 3 puntos para hacer ese trabajo. Entonces, verdaderamente, ese ejercicio, y esos 3 puntos al final normalmente no influían mucho, pero en algunos podía ser la diferencia entre aprobar o no aprobar la asignatura. Pero últimamente, como la evaluación no es algo matemático que tenga que ser así, o sea, que uno evalúa el 100% bien, pues yo lo consideraba que valía más el hecho que ellos reflexionaron sobre lo que han hecho con su vida, o sea, que se detuvieran un instante en su vida y vieran hacia atrás y pensaran, bueno, ¿qué hice yo con mi vida hasta hoy? He hecho esto, ¿y qué pienso hacer con mi vida? Ay, Dios mío, peor, ¿no? Y entonces todo lo que les parecía a ellos, así como un regalo mío, se les convertía en una especie de tortura, pero era como una manera de despedir el año, muy, donde cada quien expresaba de sí sus pensamientos más íntimos, sus pensamientos más sencillos y sus aspiraciones que tenían y un poco los logros y los errores y las metas que habían logrado, que no habían logrado. Y ese era, digamos, ahí cerraba yo el círculo de la actividad educativa. Ya para terminar, aquí les traigo una anécdota. En los últimos años, en la facultad había un cartelero donde colocaban notas, colocaban información y todo. Habían unas de vidrio y habían unas de corcho. Las de vidrio tenían un candado y uno no podía hacer mayor cosa. Pero en las del corcho cualquiera podía publicar cualquier cosa. Entonces yo 2 veces a la semana, o sea, el día lunes y martes, colocaba 3 cosas. Colocaba un poema de un autor reconocido mundialmente, una cita célebre y una foto de un graffiti de Banksy. Si no saben quién es Banksy, aquí abajo se los voy a poner, www.banksy.com, abajo van a conseguir. Es el grafitero, digamos, más famoso del mundo hoy en día, de hace años, ya hace más de 20 años, y con un contenido político y social muy fuerte. Entonces, a mí que me gustaba la fotografía, pues yo no me costaba mayor cosa imprimir en formato 6x8 las imágenes y la colocaba, entonces colocaba el lunes, colocaba el poema, la cita de interés y la fotografía con el grafiti de Banksy. A los 15 o 20 minutos la fotografía desaparecía. Después el poema y después desaparecía la cita y el martes lo volví a poner y ya, no más. Bueno, un día llega un profesor y me dice, mira, yo empecé a poner como usted artículos, pero estoy viendo que me los quitan y eso me tiene muy molesto. Y yo le digo, ay, Francisco, pues dele gracias a Dios que le quitan, que se roban los artículos suyos, que se los llevan de la cartelera, pues eso quiere decir que a alguien le interesa. Pues triste es que escribir y que no le interese a nadie. Entonces sí, ¿no? Yo sí, así es. Pero entonces un día habían elecciones en la facultad estudiantil, estaba toda la facultad empapelada, las carteleras, las de corcho, las de no corcho, las de vidrio, y donde yo ponía, tenía mis 3 paginitas, el graffiti, la cita célebre y el poema, habían dejado el hueco, lo único que habían dejado, pero hacía a propósito, sabía que lo habían dejado a propósito. Yo llegué y colocaba, pasaron las elecciones, con los años me enteré que había una muchacha de ciencias políticas, estudiaba ciencias políticas, que era la que había empapelado esa área, era líder. Y ella era la primera que se llevaba el grafiti de Banksy que yo colocaba todos los lunes. Y entonces me había dejado el espacio para que yo colocara el grafiti. Bueno, al final nunca supe quién fue. O sea, supe que había esa, me dijeron el nombre, nunca la conocí. Bueno, entonces aquí ya
llegamos al final de este. Yo pensaba hacer no más de 20 minutos, pero por lo visto hablo más de la cuenta. Y le recomiendo, bueno, otra cosa, ya para terminar, algún día se me metió en la cabeza escribir un libro de divulgación del derecho, un libro que fuera de nociones básicas de derecho para los estudiantes de economía, de ingeniería, para un heladero, para cualquier persona que tuviera interés en el campo jurídico, pero que no estudiara derecho, con unas nociones básicas. Y un día caigo en cuenta que en una universidad venezolana, no me acuerdo cuál es, cerca de mi ciudad, el libro mío ese lo habían puesto como libro obligatorio antes de empezar el curso propedéutico de la Escuela de Derecho. O sea, antes de empezar el curso inicial para estudiar Derecho, tienen que leerse el libro mío, de Comprendiendo el Derecho, se llama, por aquí lo tengo, Comprendiendo el Derecho. Este es un librito que me costó mucho escribirlo, además que está en un lenguaje bastante suelto y cada capítulo tiene una ilustración. Una compañera profesora de la Facultad de Arquitectura que me hizo el favor de ilustrar el libro. Y entonces un día yo, que peleaba tanto con ellos porque no sabían los conceptos básicos de derecho, les dije un año, no, aquí el primer examen es sobre el libro mío de Comprendiendo el Derecho, porque definitivamente a ustedes se les olvida todo lo que van pasando en primer año, segundo año, en medio se les olvida. Y eso también me ayudó mucho. O sea que tener ese recurso escrito por mí, que les permitía a ellos retomar los conceptos básicos fundamentales del derecho, el concepto de norma, responsabilidad, sanción, para qué sirve el derecho, qué hay detrás del derecho, cómo se hace una norma. Eso me ayudó bastante en la parte educativa. Bueno, entonces ya con esto como que dejo saldada una deuda con los profesores más jóvenes que yo sobre mi experiencia docente, que es lo que yo quiero escribir. Pero en vez de escribirlo, pues ya he hecho estos videos que espero tengan, digamos, alguna acogida, por lo menos quedarán ahí en la nube, en YouTube, en el ciberespacio, y con el ánimo, con la esperanza de que por lo menos a una persona le sean útiles. Bueno, entonces, como dicen los abogados, no habiendo más nada que tratar, se levanta la sesión y en conformidad firme. Buenas tardes.